la idea es seguir manteniendo entrevistas durante todos estos meses con los diferentes candidatos. Y hoy tenemos el placer de tenerte a ti, Juan Luis Calvarro, candidato al Parlamento de las Islas Baleares. El placer es mío. Muy bien. Como quiera que vamos a tener, igual le dije a Arturo, una serie de entrevistas sobre temas más concretos, me gustaría empezar hoy, si no te importa, con alguna cuestión de carácter más general y con un conocimiento más personal de lo que ha sido tu trayectoria vital y tu formación, etcétera, ¿no? Hablábamos con Arturo del momento en el que nace su vocación política, ¿no? En tu caso concreto me gustaría fijarla yo, si no te importa, en lugar de darte la oportunidad de hacerlo tú. Y la fijaría el 17 de abril del 2000, que es el momento en el que tú tienes fechada una carta que escribes a un amigo contándole, en fin, alguna cosa. ¿Nos podrías hablar un poco de esa carta, por favor? Sí, es una carta que he recobrado, ¿no? Pues no hace demasiado tiempo y que me sorprendió muchísimo porque era como una premonición, ¿no? Una premonición confirmada. En ese año 2000 hubo unas elecciones que ganó José María Aznar, si te acuerdas, su segunda victoria por mayoría absoluta, y yo no había votado en esas elecciones. Y un amigo mío, por carta, me reprochaba que no ejerciera ese derecho, ¿no? Efectivamente, él tenía sus razones, que no hubiera ejercido ese derecho, que es una conquista de la democracia, es el sufragio, ¿no? Y yo le daba una serie de argumentos, entre los cuales fundamentalmente se encontraba el hecho de que, a mi juicio, se trataba de una democracia muy imperfecta, en la que, bueno, pues el ciudadano tenía realmente una cuota de participación en la designación de sus representantes minúscula, puesto que estaba todo y sigue estando en manos de las cúpulas de los partidos, ¿no? Yo le decía a mi compañero, a mi amigo, que hay elementos que no me gustan de nuestro régimen, elementos como el modelo de Estado a la deriva, un modelo de Estado que no se había cerrado en la Constitución y que permanentemente estaba sometido, yo le decía, a cambalache, un modelo de Estado que da autonomía, pero no limita esa autonomía, no dice hasta dónde llega la autonomía, no dice cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las comunidades autónomas, de manera que cada 4 años, para formar mayorías, estas competencias se someten a compraventa, ¿no? Sin llegar a los 4 años, cada año, cuando hay que votar unos presupuestos, como hemos visto en la última legislatura, pues hay un tráfico de competencias, un tráfico de presupuestos también, de dineros públicos, que están pues un poco al mejor postor, ¿no? Esa falta de cierre del Estado, del modelo de Estado, a mí me preocupaba mucho, ya de hacía mucho tiempo, y en ese año 2000, en esa carta, se lo comentaba a mi amigo, me preocupaba mucho también la virtual inexistencia de la separación de poderes, me preocupaba el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial sea también fruto de los pactos entre cúpulas de partidos, más que de otra cosa. Me preocupaba que los fiscales sean nombrados directamente por el gobierno desde su máximo representante, desde su máxima autoridad, fiscal general del Estado, y que eso, me parece, no hace un buen servicio a los ciudadanos, sino más bien al gobierno. Me preocupaba pues una serie de elementos que en nuestro régimen me indican que, como decía al principio, la democracia española es muy imperfecta. Todos estos argumentos, tú lo has dicho, yo los pongo por escrito en el año 2000, pero es que cuando llega 2007 y surge UPyD, en su manifiesto fundacional me los encuentro reflejados, absolutamente todos. Yo había hablado también de un Estado federal y bueno, pues UPyD recoge este pensamiento también, ¿no? El Estado descentralizado, pero constitucionalmente cerrado, ¿no? En cuanto a competencias. Esto no significa que yo sea especialmente clarividente ni especialmente inteligente, sino yo, como me imagino que muchas personas, otros muchos españoles, se daban cuenta de estos déficits democráticos que nos aquejan. Yo me daba cuenta, como mucha gente se daba cuenta, de que hacen falta soluciones y de que hace falta limitar el poder de los partidos, que se extiende no solamente a las instituciones, sino a los sindicatos, a las cajas de ahorros, a innumerables empresas públicas, en fin. Creo que era un estado de opinión general, al menos en determinados ámbitos, y UPyD viene a cubrir esta demanda, ¿no? UPyD viene a responder a esos interrogantes que ningún partido se había molestado hasta el momento en responder, ¿no? Los partidos tradicionales, los partidos viejos, se han olvidado del espíritu de la transición y, bueno, pues en este momento están a otra cosa, ellos juegan a otra cosa, ¿no? UPyD quiere restaurar esos valores democráticos, esa relación directa del pueblo con su representado, que en este momento no se da, porque en medio de todo están las cúpulas de los partidos. A diferencia de lo que ocurre entonces con esa famosa ley económica que dice que la oferta genera su propia demanda, en el caso de UPyD fue la demanda la que generó la oferta. Y la pregunta que me gustaría hacerte ahora es la siguiente.
una vez que la oferta se ha producido, que ha nacido un partido nuevo con todo lo que se supone, la novedad realmente en el ámbito europeo de situaciones como esta, una vez que esa oferta ha generado, decía, ¿crees que realmente ha conectado con la demanda? ¿O que sigue habiendo una gran demanda de gente que no se ha enterado de que hay una alternativa que, a través de la cual canalizar esos deseos de cambio y esas aspiraciones políticas a las que tú te referías antes? Llevamos 3 años solo y con 3 años la verdad es que es difícil alcanzar incluso lo que ya hemos alcanzado, ¿no? Quiero recordar que en estos 3 años hemos conseguido colocar una diputada, nuestra portavoz Rosa Díez, ¿no? En el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, hemos conseguido colocar a Francisco Sosa Wagner en la Cámara Europea y a Gorka Maneiro en el Parlamento Vasco. Es decir, hemos conseguido mucho, pero así todos somos, creo, todavía bastante desconocidos. Somos un partido que no está en la inercia electoral de los 30 años que llevamos de democracia. Por tanto, bueno, pues todavía nos quedan muchos sectores a los que llegar. Hay ciudadanos que nos conocen, tenemos además la experiencia, yo creo que es algo que constatamos en cada convocatoria, ¿no? La experiencia de que los ciudadanos cuando nos conocen les gustamos, cuando nos escuchan y saben quiénes somos y qué cosas decimos, tenemos muy buena acogida, pero todavía falta que mucha gente nos conozca, que llegue a ese punto de conocernos para que les gustemos. Es evidente que esto forma parte de nuestro trabajo como partido, forma parte del esfuerzo que tenemos que hacer de aquí a mayo para las autonómicas y más adelante para las generales y para las convocatorias que se sucedan, pero también el ciudadano tiene que, voy a emplear un término que empleó José María Fidalgo el otro día, ¿no? El español está poco espabilado, tiene que espabilar. No hay que entenderlo en sentido negativo, ¿no? Sino en el sentido de que el ciudadano tiene que despertar, tiene que entender que este sistema político no le beneficia, que los representantes políticos tienen que representarlos a ellos y no a las cúpulas de los partidos y por tanto tiene que tomar las riendas del cambio. Tomar las riendas del cambio significa también ser más críticos, estar informados, buscar opciones y no conformarse con esa inercia de 30 años y con los partidos viejos, ¿no? Entonces, no quiero que esto suene a reproche, sino a ánimo, a invitación, a exhortación para que el ciudadano tome las riendas. Esto es al final lo que pretendemos, que sea el ciudadano el que controle la política y se interese por la política, porque lo ha dicho Rosa Díez muchas veces, si el ciudadano no se interesa por la política, al final los políticos se desinteresan del ciudadano, y esto es lo que está sucediendo. A mí, si me permites salirlo de esa última observación tuya, recuerdo la frase de Álvaro Pombo que decía, que se refiere a la ira del español sentado, ¿no? Yo creo que el español tiene la idea de que las cosas se pueden arreglar en los bares, en las tertulias, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y cuando nace un partido político, la aspiración que tiene es a cambiar las cosas desde las instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, efectivamente, habría que hacer ver a la gente que, primero, ha de dejar la ira y ha de dejar de estar sentado. Efectivamente. Sobre todo cuando hay una alternativa. La solución nunca pasa por la ira, en absoluto, pero desde luego tampoco por estar sentado. Los españoles nos quejamos mucho, es verdad que somos muy críticos en el sentido fácil de la palabra crítico, ¿no? Del adjetivo crítico. Somos muy críticos, siempre estamos, como tú has dicho, en el bar, en el trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, criticando la acción del gobierno, pero al final todo se queda en palabras, tenemos que tomar las riendas, como decía antes. El ciudadano debe implicarse. Implicarse significa participar en movimientos sociales, en movimientos cívicos, en asociaciones, en partidos y ser activo en cuanto al control del político, en cuanto al control de su representante. No perder nunca de vista el hecho de que los políticos son nuestros empleados. Los políticos son, por así decirlo, como dicen los ingleses, civil servants, ¿no? Los funcionarios, pero también los políticos son empleados del ciudadano. Y esta idea tiene que calar, esta idea tiene que mover al votante, pero no solamente cada 4 años, sino cada día, implicándose en política. Que es otro de los grandes hilos de actuación de un proceso de democracia, es decir, volver a introducir al ciudadano en la política. Yo creo que los grandes partidos han tenido un cierto interés en separar al ciudadano de la política, haciéndole perder en parte esa denominación de ciudadano y convirtiéndolo en un consumidor adocenado o en un hombre que ve espectáculos de muy dudoso nivel, ¿no? Frente a esa intención más o menos encubierta de los grandes partidos, Unión Progreso y Democracia enfatiza la incorporación del ciudadano a la política, ¿no? Absolutamente. Estamos en contra, por muchos motivos, del político profesional, del profesional de la política, por así decirlo.
del político que se eterniza en los cargos, que salta de un cargo a otro y que entra en la política a los 18 años, empezando por la escuela, por la universidad, pasando por un sindicato, por una concejalía y terminando a los 50, 60 años sin haber salido nunca de la esfera política. Políticos que si salieran de la política no tendrían a dónde volver, ¿no? No tendrían una profesión, un empleo, un ámbito en el que desarrollarse más allá de la política, del desempeño político. Claro, esto que podría ser en principio una vocación de servicio, se acaba transformando en una esclavitud, en una servidumbre. El político que no puede volver a una profesión necesita seguir siendo político, necesita al final vender, pactar lo que haga falta y renunciar a los principios que haga falta por seguir en ese puesto, ¿no? en ese desempeño político. Y al final se pierde de vista los referentes y la realidad, se pierde de vista las necesidades del ciudadano para atender más a las necesidades o los requerimientos del partido de turno. No nos gustan los políticos profesionales, nos gustan los ciudadanos que se meten en política. En UPyD además el 90-95% de los militantes proceden de la sociedad civil, no vienen de la política. Hay una excepción muy notable que es la portavoz Rosa Díez, hay algunos otros casos, pero en un porcentaje altísimo, como digo, somos todos ciudadanos que venimos de otros lugares, de otras profesiones, de otros sitios, ¿no? de otros ámbitos, y nos hemos metido en política un poco porque los políticos nos están fallando. Los políticos, sabes, que se perciben hoy en España, según las encuestas, como uno de los principales problemas de España. Es decir, el político como problema y no como solución. Hay que acabar con esto. Y estoy convencido de que el ciudadano metido a político tiene claves, pese a su inexperiencia seguramente, tiene claves que el político profesional ha perdido de vista hace mucho tiempo, por falta de contacto con la realidad. Yo estoy convencido. Hablábamos antes de la conveniencia de que ciudadanos normales den un paso y se metan un poco más en política, ¿no? Es decir, tu caso es precisamente ese. Tú eres filólogo, traductor, escritor de muy diferentes géneros, un hombre con un pequeño negocio personal, felizmente casado, que en un momento determinado decide dar un paso al frente y incorporarse a un proceso político tan ilusionante como el de Unión Progreso y Democracia. ¿Podrías contarnos un poquito la evolución desde ese momento en el que te incorporas hasta este en el que has decidido optar al Parlamento Balear y has sido elegido también, al igual que el resto de los candidatos, en unas elecciones primarias? Sí, es verdad que estoy desde el principio en UPyD. Cuando sonó este banderín de enganche, ¿no? De Plataforma Pro, se llamó entonces. Ya antes de UPyD yo pertenecía a Plataforma Pro. Cuando se fundó UPyD yo sabía que era mi partido porque es el ideario que me interesaba. Antes hablábamos de mi carta de 2000. Es que este partido reflejaba todas esas inquietudes que yo ya tenía en el año 2000, ¿no? Era el liderazgo que me interesaba, un liderazgo potente, clarísimo, rotundo, prestigioso. Y bueno, pues si el partido se fundó en septiembre de 2007, en noviembre de 2007 ya con otro grupo de personas fundamos UPyD en Baleares. Y enseguida tuvimos las elecciones de 2008, en marzo, ¿no? Ahora recuerdo todo aquello como un episodio novato, un episodio lleno de ilusión, por otra parte, y una ilusión que permanece. Yo fui coordinador del partido en Baleares durante una etapa que llegó hasta las europeas del año 2009, de junio de 2009, y después dejé mi cargo de entonces de coordinador del partido porque quería tomar un poco de distancia, ver cuál debía ser mi compromiso, cómo afectaba esto a mi vida personal, que afecta muchísimo, interfiere con tu vida laboral, tu vida familiar, etcétera, porque ya lo has dicho, somos ciudadanos normales, tenemos vida, no somos profesionales de la política. Y bueno, me cupo el honor de ser llamado para el Congreso de noviembre de 2009, ¿no? El primer Congreso Nacional de UPyD. Presidí la mesa de estatutos y organización, que fue una tarea apasionante. En aquel congreso, aparte de elegirse a Rosa Díez y su equipo como consejo de dirección ya electo, etcétera, se debatieron y aprobaron 3.000 enmiendas. Fue, en fin, un despliegue de partido, ¿no? Y yo ahí me convencí, por muchas experiencias y por mucho convencimiento, ¿no? De que lo que estaba sucediendo allí era de verdad, era sincero. Me convencí de que este era mi partido y que además no me quería quedar al margen. Y bueno, pues el año pasado tuvimos que renovar aquí el Consejo Territorial, nos presentamos un grupo de gente y desde entonces soy el portavoz del partido en Baleares. Estoy encantado de serlo y ahora además soy candidato al Parlamento, en su caso al Gobierno, ¿no? Y como digo, todavía no me lo creo mucho, como decía al principio, ¿no? Todavía no acabo de ver cómo es que esta persona que hace 3 años era, pues eso, un ciudadano anónimo, que tenía su vida al margen de la política, en este momento opta a una magistratura. Bueno, pues aquí estamos.
Pues esa historia personal que nos has contado antes y que acaba en tu opción a entrar en el Parlamento Balear, posiblemente no tenga su final aquí, en la medida en la cual no parece descabellado que Unión Progreso y Democracia obtenga realmente representación. Y en ese sentido a mí me gustaría hacerte una pregunta final breve. ¿Cuál es la posición de Unión Progreso y Democracia con respecto a los pactos preelectorales? Y en el caso de que finalmente se ocurra y tengas representación en el Parlamento, ¿cuál será la política de tu partido en relación a los pactos postelectorales? Bueno, efectivamente, los indicios, cada vez con más insistencia, parece señalar hacia, bueno, un éxito, ¿no? Como sería entrar en las instituciones en Baleares y en otros lugares de España. ¿Cuál es nuestra postura antes de las elecciones? No pactar. Nosotros creemos y además estamos orgullosos de, en fin, que lanzamos una oferta distinta, muy particular, que se diferencia mucho de las ofertas de otros partidos y por tanto, no sé, llegar a una coalición con una fuerza con la que a lo mejor no nos identificamos demasiado por el hecho de captar más votos o optar a más sillones, por así decirlo, no nos interesa. Nos interesa lanzar nuestro mensaje y que el votante que nos elija conscientemente, de manera crítica y de manera absolutamente libre, ¿no? Sin ningún tipo de ataduras. Después de las elecciones no hay una preferencia, no tenemos... no hemos hablado con nadie, por supuesto, pero además es que no tenemos una preferencia porque estamos convencidos de que los otros partidos no mantienen afinidades con nosotros hasta el punto de que los deseemos como socio por algún motivo, no. Atenderemos a propuestas, atenderemos a programa, atenderemos a acuerdos, y acuerdos siempre sobre programa. Por decir lo que venimos diciendo ya pues, desde hace varios meses, ¿no? Pactaremos solamente a propósito de ley electoral, ley educativa y cosas de este tenor, ¿no? Bueno, pues para ponerse a hablar con nosotros habrá que hablar de determinadas reformas y serán objeto de un pacto global, no de un pacto en Palma, otro pacto distinto en Marrachí, otro distinto en Córdoba y otro distinto en Murcia. Serán pactos, en fin, dirigidos desde la Dirección Nacional del Partido, valga la redundancia, y serán pactos que tendrán por objeto, tendrán por fin también reformas serias, asumidas en cuanto a programa, por ejemplo, ley electoral, reforma educativa. Muy bien, Juan Luis, pues muchísimas gracias. A lo largo de estos meses iremos desgranando con más detalle cuáles son las propuestas concretas de Unión Progreso y Democracia en los diferentes ámbitos e instituciones a las que concurre. En esta primera ocasión hemos tenido la oportunidad de ver un poco cuál es la posición general del partido y sobre todo un acercamiento un poco más personal a ti como candidato. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, cuando quieras.